y cuáles son las presiones para que se dé el latido cardíaco con la circulación derecha y con la circulación izquierda. Tenemos que hablar de las presiones, importante para entender cómo se genera ese traspaso de sangre desde los ventrículos hacia la arteria pulmonar, hacia la arteria aorta y desde las aurículas hacia los ventrículos. Para el lado derecho del corazón, las presiones están determinadas por la arteria pulmonar y para el lado izquierdo están determinadas por la arteria aorta. Existe para ambos una presión máxima que es conocida como presión sistólica, existe una presión media y existe una presión mínima conocida como diastólica. Es de ahí que nosotros tenemos la primera presión del lado derecho, la presión pulmonar sistólica, ¿sí? Esta es la presión pulmonar sistólica. Es decir, la máxima presión que tiene el lado derecho es igual a 25 milímetros de mercurio. La máxima, 25 milímetros de mercurio. Tenemos una presión pulmonar media. La presión pulmonar media es igual a 16 milímetros de mercurio. Y finalmente tenemos una presión pulmonar diastólica o mínima de 8 milímetros de mercurio. Esta es la presión pulmonar diastólica, la mínima que tiene el lado derecho. Sin embargo, la presión de la aorta es muchísimo mayor. Tenemos una presión conocida como presión arterial sistólica, de ahí vienen las siglas de PAS, de 120 milímetros de mercurio. Esta es la presión arterial sistólica. Tenemos una presión arterial media de 100 milímetros de mercurio, una presión arterial media de 100 milímetros de mercurio, conocida como PAM. Y tenemos una presión arterial mínima o conocida como presión arterial diastólica de 80 milímetros de mercurio. Esta es la presión arterial diastólica. Si alguien ya se ha dado cuenta, tenemos la PAS y tenemos la PAT, ¿sí? Como presiones importantes para generar la presión arterial. La presión arterial sistólica es lo que determina la presión arterial junto con la presión arterial diastólica. De ahí que la presión arterial, según la nueva categoría de los valores de la presión arterial, debe ser menor a 120-80 milímetros de mercurio. Vamos a entender muy bien cómo es que los ventrículos llegan a esta presión. Es por eso importante que se deben mantener estas presiones para no entrar en un proceso de hipertensión arterial. Estas son las presiones del lado derecho y las presiones del lado izquierdo. ¿Alguien recuerda, alguien se da cuenta por qué las presiones del lado derecho son menores que las presiones del lado izquierdo? ¿Por qué la presión de la aorta llega hasta 120 y la presión de la arteria pulmonar máximo hasta 25? ¿Alguien tiene una idea? Razonando y analizando la anatomía e histología
de lo que son las venas y las arterias. Ya habíamos hablado en el video anterior de anatomía cardiovascular que las presiones del lado derecho son menores debido a que las venas son 8 veces más distendibles que las arterias, de manera tal que generan una compliancia. La compliancia permite que la presión excesiva que llega del lado izquierdo pueda disminuir, ya que las venas se distienden 8 veces más. Las presiones del lado izquierdo, por las características que tiene la aorta para llevar toda la oxigenación a todo el cuerpo humano, a todas las distintas partes del cuerpo humano, a los órganos, a los tejidos, tiene la característica de tener una presión bastante elevada de 120 milímetros de mercurio como máxima, considerando que las arterias manejan gran presión. No debemos olvidarnos de dos presiones importantes con referencia a las aurículas y a los ventrículos. Ahí vamos a poder entender la ley de Ohm cuando hablemos la diferencia de presión entre aurículas y ventrículos para la fase de llenado ventricular. Es así que tenemos las presiones de la aurícula derecha y vamos a tener las presiones de la aurícula izquierda. Lo normal de las aurículas, la presión se dice que se debe mantener en 0 milímetros de mercurio. Pero en el proceso de llenado auricular y en el proceso que se genera esa contracción auricular, la aurícula derecha puede llegar hasta una presión de 4 a 6 milímetros de mercurio. Y la aurícula izquierda puede llegar a una presión de 7 a 8 milímetros de mercurio. Vamos a entender nuevamente con la ley de Ohm y con las presiones de los ventrículos cómo se genera esta diferencia de presión. La presión en los ventrículos, cuando hablamos del volumen telesistólico, es decir, los 40-50 ml, se dice que los ventrículos generan una presión de 2 a 3 milímetros de mercurio. Cuando los ventrículos están casi vacíos, decimos casi vacíos porque tienen una presión telesistólica de 2 a 3 milímetros de mercurio. Esos 40-50 mililitros generan una presión de 2 a 3 milímetros de mercurio. Y el volumen telediastólico, es decir, toda la sangre, los 110 o 120 ml, tienen una presión aproximada entre 5 a 7 milímetros de mercurio. Una cosa es la presión que tienen los volúmenes, tanto el volumen telesistólico como el volumen telediastólico, y la presión que genera el músculo ventricular. La presión en el proceso o en la fase de contracción isovolumétrica, la presión de la masa ventricular, tanto izquierda como derecha, es la presión que va a ejercer de 120 como máxima en el izquierdo y de 25 a nivel de la arteria pulmonar. Tres tipos de volúmenes, estamos hablando del volumen telesistólico de 40 a 50 ml, el volumen telediastólico de 110 a 120 ml, el volumen sistólico de 70 a 80 ml. Tenemos presiones del lado derecho, del lado izquierdo, máxima, media y mínima. En el lado derecho 25, media 16, mínima 8. Y en el lado izquierdo 120, 100, 80 milímetros de mercurio. Las presiones en la aurícula son importantes, deben mantenerse en 0 milímetros de mercurio. La aurícula derecha entre 4 a 6 milímetros de mercurio en los procesos de contracción auricular y llenado auricular. Y la aurícula izquierda hasta 7-8 milímetros de mercurio. Fíjense que también la aurícula izquierda lleva un ligero aumento de presión a diferencia del lado derecho. Y finalmente las presiones en los ventrículos, se dice que el volumen telesistólico tiene una presión, estos 40-50 ml de 2 a 3 milímetros de mercurio, y el volumen telediastólico de una presión de 5 a 7 milímetros de mercurio. En el siguiente video estaremos hablando de dos conceptos importantes, los ruidos cardíacos que se van a presentar en el ciclo cardíaco y la ley de Ohm. A partir de la ley de Ohm vamos a poder comprender y entender la funcionalidad del ciclo cardíaco. No te olvides
suscribirte, darle like, compartir el video, cualquier duda en la parte de comentarios. Sígueme en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube como Doctora Barreto. Gracias, guaguitas. Nos vemos en el siguiente video.